Hola, mi nombre es Andrea Larissa Cisneros Villalbazo y hoy voy a hablar sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución mexicana es la ley suprema del sistema jurídico. Es un libro en donde se plasman los derechos y obligaciones de los mexicanos. Según la definición de La Salle, es una ley que condensa los anhelos de las clases más importantes que conforman una sociedad. Esta ley debe de presentar tanto los usos y las costumbres de un pueblo como también los distintos intereses y las reglas que una nación debería de seguir para convivir adecuadamente y alcanzar su desarrollo. México ha tenido 3 constituciones a lo largo de la historia. La primera fue creada en 1824 después de la independencia. En 1836 se perdió una gran parte del territorio mexicano en una acción calificada como una vergüenza y deshonra para los mexicanos. Se perdió una extensión que hoy comprende los estados de California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Utah y parte de Colorado por causas religiosas. La segunda fue publicada por Benito Juárez en 1857. En esta se establece que la Iglesia y el gobierno deberían de ser separados. Esta decisión fue tomada puesto que anteriormente la Iglesia tomaba decisiones que afectan en la vida de las personas. Se incluía la educación y la libertad de imprenta. Y la tercera fue promulgada el 5 de febrero de 1917 por Venustiano Carranza en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro y entró en vigor en mayo del mismo año. En ella encontramos los principios y objetivos de la nación. Además, establece la existencia de las autoridades sobre sus facultades y limitaciones, así como también los derechos de las personas. Contiene 136 artículos y 19 transitorios que se distribuyen en 9 títulos. En el título primero nos habla sobre los derechos humanos y sus garantías, así como también habla de los mexicanos, los extranjeros y los ciudadanos mexicanos. En el segundo título tenemos la soberanía nacional y la forma de gobierno, y partes integrantes de la federación y del territorio nacional. El título 3 nos habla sobre la división de poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. En el título cuarto de las responsabilidades de los servidores públicos particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado. El título quinto nos habla de los estados de la Federación y de la Ciudad de México. El título 6 nos habla del trabajo y de la previsión social. El séptimo nos habla de las prevenciones generales que se tienen dentro del país. El octavo nos habla sobre las reformas de la Constitución. Y por último, el noveno nos habla de la inviolabilidad de la Constitución. La redacción de la Constitución durante el Congreso Constituyente fue de tipo social, ya que los voceros eran mineros, profesores, campesinos, etc. Su objetivo era que muchas de las demandas que se habían hecho durante la lucha armada quedaran plasmadas dentro de los artículos. Dentro de estos títulos encontramos los 3 artículos que se denominaron como los más importantes. El artículo 3 se decreta que la educación debe de ser gratuita y laica, y que en las escuelas que nos ofrece el Estado debemos de hacer honores a la bandera. El artículo 27 busca que haya un respeto por las tierras y las cosechas de las personas. Este artículo denominó la reforma agraria. Por último, el artículo 123 defiende los derechos de los trabajadores, ya que anteriormente las personas eran explotadas por un salario muy miserable. Ahora, gracias a este artículo podemos gozar de una jornada justa de 8 horas diarias con un día de descanso obligatorio. Además, obtenemos el salario mínimo y tenemos derecho a tener seguro médico por parte de las empresas. La Constitución es un valioso documento, ya que es la ley más importante del país. Además de que es el resultado de la lucha de las personas por exigir nuestros derechos, pero lo más importante es que mantiene la justicia social
la paz y la libertad. Los derechos humanos son prerrogativas inherentes a la personalidad humana, con garantías individuales, y los encontramos en todos los artículos. Los derechos de seguridad jurídica garantizan que los derechos no se pueden retirar de mi persona y los encontramos en los primeros 29 artículos. Los derechos de libertad nos habla de todas las libertades que la Constitución nos proporciona, como el derecho a pensar, votar, de religión y de libre decisión. En los derechos de igualdad podemos encontrar que nadie debe de ser tratado de manera diferente, ya que todos somos iguales ante la ley. La soberanía es una facultad que el pueblo tiene para autogobernarse, teniendo una república representativa, ya que el factor gobierno está conformado por el pueblo, teniendo un reconocimiento de derechos estableciendo principios. Democracia es el poder que tiene el pueblo y es para el pueblo. El federalismo es un modelo de organización política y territorial basado en la coexistencia y coordinación administrativa existente entre distintos territorios de diferentes culturas dependientes de un poder central que les deriva a sus competencias. El proceso electoral que se lleva a cabo en México lleva una jornada electoral, preelectoral y postelectoral. Es importante tener en cuenta el proceso de no reelección, ya que este no se puede posponer. Puede haber un presidente interino y es cuando llega el momento de tomar protesta y no hay nadie. Se toma el lugar de presidente en caso de que el que esté en el mando desaparezca después de los 3 años. El presidente pertenece al poder ejecutivo y es el más importante de la nación. Este toma un puesto por 6 años sin posibilidad de reelección. Y eso fue todo. Espero les haya gustado mi video. Compartan y denle like. Gracias por verlo.